Buenas noches. Vamos a empezar enseguida, o sea que lo único que pedimos es a los clientes que no vengan a escuchar a Violeta, lo único que pedimos es que se pueden mantenga un poquito el silencio, y trataremos de ser lo más breves posible, pero hemos calculado que en 35 o 40 minutos. 40 minutos por ahí. Bien. Bueno, pues tengo aquí a mi lado a Violeta Vaca, que usa el nombre de Violeta Font. Nació en Huelva en el año 91. Es graduada en Matemáticas y Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada. Y actualmente hace el doctorado y con una beca de formación, es investigadora en formación en la Universidad Autónoma de Madrid, en un trabajo que está haciendo sobre poesía, lenguaje poético y actos de escritura en poesía contemporánea. Además tiene una beca en la Residencia de Estudiantes. Ya me da envidia de verla pasear por allí en compañía de los antiguos visitantes de la Institución Libre de Enseñanza y ese tipo de cosas, ¿no? Por allí pasaron Lorca, Miguel Hernández, Neruda, de todo. Bien, nos olvidamos ahora de la parte científica, de las matemáticas y esas cosas, y venimos a lo que es nuestra razón de estar aquí, ¿no? Que es la poesía. Pues Violeta no es primeriza, ya obtuvo un premio en el 2016 con lo que te contagiaron los poetas, y otro con Madrid 448. No voy a decir los nombres de los premios para cortar un poco. Y este es su primer libro, pero se nota que a pesar de ser su primer libro, pues hay un gran bagaje cultural. O sea, que no va a tener el mismo problema que tuvo Juan Ramón Jiménez con Ninfias y Violeta, que tuvo que mandar a Margaret Hale Rosser y a Zenobia por ahí a robar los libros y destruirlos. ¿No? Algún día os dejamos mandar por ahí. Bueno, pues este libro ha obtenido el cuarto premio de la editorial Valparaíso, que es una editorial reciente, pero que tiene nomina buenos autores como Charles Simi, que está en esta revista, que luego hablaré un poquito de ella al final. Bien, vamos a hablar ya del libro. Si tú ves algo que no me interrumpe y me lo dices. El libro, esto no lo he escrito yo lo he escrito. El jurado destacó de este libro que es un libro que nada a contracorriente y encuentra una rara, por poco frecuente, recompensa en una voz auténtica y original. Fue lo que señaló Fernando Valverde, granadino también, y profesor por ahí por los usos. Este libro recoge 23 poemas que han ido confirmándose en los últimos 3 años, alejado de una concepción testimonial y autobiográfica, aunque yo creo que alguna cosa autobiográfica hay. Los textos reunidos y reelaboran una herencia cultural diversa que atraviesa los diferentes géneros. Una cosa que tenemos los científicos, los que hemos estudiado ciencia, algo, es que aportamos una visión nueva a la literatura, ¿no? Y hay grandes ejemplos no sé si de Nobel, pero por ejemplo Ernesto Sábato era físico, Gabriel Celaya creo que era ingeniero, médicos hay un montón, Pedro Laín entra algo, bueno, y algún. Y yo mismo soy biólogo, ¿no? Y las distintas artes, ¿no? Hasta alcanzar una propuesta joven y múltiple. Su obra dice parte de la nostalgia y mira hacia atrás para llevarnos a espacios claros en los que tiene lugar la reflexión sobre el lenguaje, la vida contemporánea, la infancia y la familia, el desamor o el paso del tiempo. Muy importante, yo creo, esa mirada hacia espacios, ¿no? Porque ya hablaré de ello al final. Y yo digo sobre este libro, esto es lo que digo yo. Si un poeta maduro como yo tuviera que presentar a un joven poeta desconocida, porque la acabo de conocer, como si fuera un Rimbaud de 28 años, y solo leyera el primer poema de este libro, pensaría que está ante un fraude. Si continuara leyendo,
todavía sería mayor su asombro al percatarse de que la voz original de la poeta del primer poema se repite y se consolida verso a verso, poema a poema hasta el final. La poeta, en busca de voz propia, ha dado un gran paso en su aprendizaje en el oficio de escribir. Ella le gusta que, ella me dijo, no, es que yo soy aprendiz de poeta. ¿No? Me dijiste, no. Y claro, yo dije, no, es que eso de su voz, ya ha encontrado su voz, es un poco fuerte. Y es verdad que es un poco fuerte. Era un poco fuerte. Pero yo creo que cuando hay un libro bueno hay que elogiarlo. Hay que elogiarlo porque lo que no se puede hacer es elogiar un libro malo. O reseñar libros malos es una pérdida de tiempo para el que lo hace y para el autor, ¿no? De una primera versión ante la juventud de la poeta, yo mismo me veo en estos versos. Como Baudelaire se vio en Poe, es decir, el alma gemela, sus mismos pensamientos, hermanos en las letras, y dejaría de dudar de una juventud para admirar esta ópera prima, que se abre con una cita de Valente, que puede parecer dispersa, porque tiene 6 partes, creo, 7, o escasamente unitaria, pero sí la tiene en su estructura, es decir, en sus partes, denominadas también de una forma novedosa, con símbolos, no es parte 1 o con un título, sino con símbolos. Por ejemplo, la primera parte se llama Infinito, con el símbolo del 8 acostado, y con una cita de Claudio Rodríguez. También es importante la cita, porque se ve que la poeta ha leído y lee pues, a poetas de categoría, no porque para aprender es necesario leer a esos poetas. También hay que estar al tanto de lo contemporáneo, pero donde está la sustancia están los grandes poetas. En la segunda parte es un arbolillo, con cita de Gloria Fuerte. La tercera parte es un signo de vacío, como es un cero con una barra vertical, vertical no, inclinada, que lo corta. Y donde habla de los números primos y lleva una cita de Gil de Viedma. La siguiente parte es un corazón, que empieza con una cita de Catulo. En esta parte se habla de los Pirineos, no sé si como un espacio, un lugar mitológico o mítico, o no sé, ya no lo explicará. La quinta parte tiene el símbolo de una estrella o un asterisco y lleva una cita de Blade Runner. Y también hay poemas de la serie HAL. HAL es el computador de 2001, Odisea en el espacio. Y la parte final lleva una cruz de Santiago que lleva una cita de Sarah Kane sobre la vanidad y cierre final con una cita de Rimbaud en el último poema. También la cita de Sarah Kane, que muchas mujeres feministas últimamente que hablan tanto, pero nunca han leído a Sarah Kane, por ejemplo. Nada más que se habla de la playa y de otras. Pero bueno. Otra cuestión importante en la obra radica en la indagación sobre el lenguaje y la propia poesía como diálogo. Algunos poemas comienzan con preguntas retóricas, o no tanto, pero son una clara interrogación al lector o a los personajes del poema, como a la madre y otros. Yo concibo la poesía como un diálogo entre las palabras del poema, que una vez independizadas del autor, pueden interaccionar entre ellas y llegar a la novedad de lo nunca dicho. Y algo más importante, nuevos significados, ¿no? Cuando las palabras del poema dialogan entre ellas, ahí hay nuevos significados y hay novedad. Esto, una forma parecida, se lo oí decir a Antonio Gamoneda en una lectura en el Matadero de Madrid en el año 2018, justo coincidía con la Feria del Libro. Fue aproximadamente 5 de junio o 6, donde decía, cuando dos palabras están juntas por primera vez, eso es poesía. Por ejemplo, imaginad dos palabras que no tienen una nada que ver con la otra. Por ejemplo, ortodoncia. Y la otra, olvido. Pues yo hace poco he escrito un poema que se llama La ortodoncia del olvido. No sé si será la primera vez que estábamos juntas, pero bueno. No se supone. Bueno, yo no lo voy a averiguar, vamos, yo lo he escrito así y ya está. Bueno, y otra cosa más importante que a mí los libros me gusta que digan algo. O sea, un poema, hay alguna gente que dice, no, un poema no tiene por qué decir nada, efectivamente. Pero yo creo en la semántica del poema. Y por lo tanto, si un poema no dice nada, pues para mí
por lo menos tiene que sugerir algo, aunque no signifique nada, pero por lo menos que te sugiera algo, porque si no, no hay ese diálogo entre el lector y el... Por eso he hecho un análisis preliminar que no está terminado, donde he ido seleccionando palabras y agrupándolas en campos semánticos. Y los campos semánticos que me salen a priori son 7: lenguaje, palabra, espacio, tiempo, sombra, luz y ciencia. Si Juan de Mariana era un poeta del tiempo, y yo solo un poeta del espacio, al menos sí me considero ahora, ¿qué podríamos decir de Violeta? Por análisis cuantitativo de palabras parece que para ella es más importante el paso del tiempo que los espacios que configuran nuestra vida. Pero me atrevería a decir que ese uso del tiempo se va transformando y acercando al espacio concebido y abstracto de la realidad o idealidad como el mismo Juan Ramón Jiménez lo concibe en su poema total llamado Espacio. Ya sabemos por la ciencia, además, que espacio y tiempo tienen la misma naturaleza. Pues bien, en esos 4 campos semánticos, el más importante para mí, según mi análisis, aunque todavía falta, por ejemplo, no he añadido palabras como adolescencia e infancia en tiempo, que podrían tener sentido que estuvieran incluidas en espacio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es una cosa que te digo. Por ejemplo, pues, y ya aumenta, el primer campo semántico es tiempo, con un total de 80 palabras. Y añadiendo adolescencia e infancia puede irse a 84, 85. El segundo campo semántico no es espacio, es sombra, con un total de 35 palabras. El tercero sí es espacio, con un total de 28 palabras. Aquí se nombran, es un laberinto urbano. El espacio es el laberinto, se nombra Madrid, la ciudad, se nombra la palabra laberinto, cementerio. La muerte no está muy presente, pero bueno, se intuye. Hay elementos del hogar como puertas, ventanas, sillas, jardín. La casa aparece 5 veces y el hogar una. Y por último está la luz en clara, en cuarto lugar. Por lo tanto podemos decir que estamos ante un poemario que habla del tiempo y de la sombra. O sea, esa cosa sombría que tiene el tiempo que a todos nos derrota alguna vez. Hay un momento en que el tiempo nos alcanza, como decía Cernuda, ¿no? Hay un momento en que el tiempo nos alcanza y nada, pues yo con esto he terminado. Y si quieres empiezas el primer poema, ¿no? Sí, así es. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues ahora cuando empiece a leer igual lo que modifico. Sí, claro. Bueno, lo primero que muchas gracias a todos por estar aquí, a todas por venir. Y nada, que simplemente pues espero que sea una ocasión de leer algo de poesía y hablar un poco del poemario y de estos temas. A ver, dentro del tiempo van pasando. Bueno, también muchas gracias a Antonio del 1900, a la Dama Oculta, a Santiago, por supuesto. No pasa nada, aquí colaboramos. Y voy a empezar leyendo el primer poema, que está dentro de esa primera parte. A ver, esa, sí, no, ya, pero es que cuando me pongo a leer... La primera parte recuerdo que se llama Infinito. Que está encabezada por un símbolo de infinito y comienza con una cita de Claudio Rodríguez que dice, bueno, esto no tenía que leerlo, pero me cuesta leerlo. Qué verdad, qué limpia escena la del amor que nunca ve en las cosas la triste realidad de su apariencia. El primer poema se llama La cuádruple forma de la palabra. No he venido aquí a hablar de amor. Qué insolencia sería pretender decir algo nuevo, aportar un matiz, ampliar el concepto, retocar levemente su fisionomía, permitir que la duda desestabilice la tierna y estúpida confianza en los sentimientos verdes que desbrozan por vez primera el cuerpo bajo el influjo de la luz. Yo he venido a hablar del revés inconsciente de tus signos, del anverso oscuro de tu brazo al rodear mi espalda, esa oculta verticalidad, sacrificios de carne, tinieblas en el altar. ¿Has pensado alguna vez en los vuelcos insólitos, en la soledad tras la puerta, en el prendimiento de una luz
no compartida con nada, salvo la ausencia de cartas nuevas en el buzón deshabitado? ¿Has imaginado cómo es la figura que atraviesa la intención superficial de la palabra pronunciada, la turbia cadencia intacta, inaudita de la nobleza azul? Algunas noches me he golpeado a mí misma tratando de evitar el negro aullido insaciable, el grito que amenaza con aniquilar los discursos que atraviesan como espadas mi mente, mi hogar. Tú has tratado de detener el golpe como si detuvieras así la violencia, el vacío incuestionable que arranca corazones y los convierte en bobas ofrendas de interminable amor. Abandona, vida, el altar de tus antepasados, los herederos alegres de ese linaje que aprieta la venda contra los ojos. Abandónate, amor, al ejercicio de la fuerza. Conmigo serás turbio y azul el estallido de la sangre, triste lo inesperado, más desolador aún lo previsto. Tuvimos en cuenta este poema con la humildad que dice, no vengo a decir nada nuevo, pero ahí lo dejo. Bien, esta parte, cuyo primer poema acaba de leer, ya tratamos los temas esenciales, amor, incomunicación, en el lenguaje, como espacio laberíntico, y el tiempo. El tiempo está en otro poema, Interior Noche, más claro, y culmina con las formas del verbo, que también me gustaría que leyera si puede ser. ¿Cuál es la cosa principal por la que estos poemas están juntos? Porque esa unidad no la acabo de ver yo muy clara. Sí, igual, y para pasárnoslo. Sí, bueno, pues la verdad es que los 4 poemas que están incluidos en la primera parte del libro sí que tienen una cosa común, que para empezar son los que escribí más tarde, realmente. Entonces yo creo que si hay un cambio... Muy bueno de poner los últimos al principio, ¿no? O una inversión casi cristiana, ¿no? De los últimos serán los primeros, ¿no? Yo lo puse. Y sí, realmente los últimos fueron los primeros, y yo creo que sí hay una diferencia de estilo con respecto a los anteriores, pero quizás sí que estén juntos más por diferencia que por similitud entre ellos. Vale. Y sí es verdad que creo que hay una especie de, bueno, que hay un trabajo con el lenguaje distinto, y también es verdad que esos poemas se escribieron detrás de hacer algunas lecturas de una poesía igual más simbolista, como puede ser por ejemplo la de Claudio Rodríguez, y que son poemas que aluden como una concepción un poco más casi sagrada en un cierto sentido de la poesía, de que hay algo inefable, de lo que no se puede hablar con las palabras. Son una idea de que el lenguaje es insuficiente, pero siempre apunta pues a ese núcleo al que no se puede acceder, ¿no? mediante las palabras. Y esa sería un poco la idea que une todo. ¿Quieres leer el último Vale. de las formas del verbo? Sí. Lo tengo aquí. Sí. Las formas del verbo. Empieza con un epígrafe del grupo Los Smiths que dice: Kids and Yates are on your side, but you lose, cause weird lover wild is on mine. Yo he sabido conjugar todas las formas del verbo, doblegarme ante la morfología indómita de la carne, acceder a los pliegues dorados que hiende el tiempo en la piel. He avanzado a oscuras por las grietas más profundas, conformado a ciegas cicatrices de cuerpos desgarrados, acariciado la sustancia que eleva la sangre a Dios. En las noches tranquilas, los amuletos se resquebrajaban, y en silencio jardines de oros abrieron sus puertas selladas ante mí, yo que colgaba estática ante las puertas del cementerio. Cuántas tempestades no acabaron en naufragios de palabras, estropeadas, húmedas de saliva, manchadas de todo amor. Gimes ahora al pensar que he olvidado en mi anhelo la grafía, la combinación de sonidos del infinitivo que antes no necesitaba pronunciar. Ay, de tanto usarlo. La siguiente parte tiene un arbolito, y creo que no es casual. Tiene un arbolito de símbolo. Creo que no es casual porque los arbolitos van generando ramas y van hasta el pico final, ¿no? Yo creo que aquí se trata del tema de la genealogía. Entonces está claro que la única pregunta que se me ocurría aquí hacerle a Violeta, en que ¿qué es para ella más importante? ¿De dónde viene o hacia dónde va? El final está claro, es la muerte, pero
Pero para mí, yo soy en ese sentido cabafiano y lo más importante es el camino. No es Ítaca, es el camino que te ofrece Ítaca, ¿no? Y también se percibe cierta destreza por la futilidad de la vida y de las ambiciones. ¿Qué opinas? Pues, aquí está el arbolito. Sí, la pregunta de qué es más importante, pues que es complicado, ¿no? Depende un poco de en qué sentido se pregunte eso. La verdad es que para mí el a dónde se va quizás sea lo menos importante en cierto sentido, porque sí creo que lo importante también pues es el camino, ¿no? Y eso también pues nos lo enseñan obras como por ejemplo pues la Odisea y tal. Claro, luego hay una parte del extracto de donde uno surge que obviamente es importante, pero no tanto como una mirada melancólica o nostálgica o atrapada en el pasado, sino porque al final eso conforma, ¿no? ¿La espuma de los días tiene que ver algo con Boris Vian? Sí, bueno, eso, que la espuma de los días es por la novelita de Boris Vian, el autor francés, y nada, pues al final sería sobre todo que la procedencia es importante, pero porque también está en el camino, o sea, tú eres de donde vienes y son cosas inseparables. Sin embargo, el futuro siempre es un porvenir que nunca llega y entonces realmente no, o sea, lo único que tenemos es el camino. Porque la naturaleza del tiempo es el instante, o sea, este instante sí, lo estamos viviendo y tal, pero dentro de media hora ya ha pasado. Bueno, sí, seguimos un poquito no leemos ningún poema de esta parte y pasamos porque pasamos al vacío, que aquí sí puedes leer uno si tú quieres. El vacío es el símbolo matemático, un cero con una barra inclinada. Hay 3 poemas titulados Números Primos, háblanos un poco de ella, o de ciencia y poesía, lo que te apetezca, y si quieres leer uno, pues... Bueno, Santiago, si me dejas, voy a ser un poco desobediente, y lo que voy a leer no es un poema de la parte anterior, pero sí quiero leer... No. Hombre, yo soy un poco mandón. Es un... Soy un poco mandón, se lo soy, porque he sido profesor durante 25 años. Es un permiso retórico, yo sé que claro que me deja. No, pero no voy a leer un poema, pero sí quiero leer la cita que hablé el capítulo, porque es de Gloria Fuerte, y es verdad que Gloria Fuerte siempre ha sido considerada una poeta de infantil, poco seria, y bueno, hace poco se está recuperando el valor también subversivo que tuvo la poesía de Gloria Fuerte, muy humorística y muy satírica en una época de tanta represión, y aparte que Gloria Fuerte pues es una máquina porque es un ejemplo absoluto de lucha de una mujer lesbiana pobre, absolutamente pobre. Entonces, bueno, y siempre se piensa que escribe poesía menor, pero que no es verdad. Pero además de esa poesía que conocemos, hay un poema que me parece precioso, que solo hay un fragmento aquí, pero dice, algunos versos son: el no estar solo cuando se está triste, el no estar triste cuando se está solo, la angustia, el odio inagotable, de Gloria Fuerte. Y ahora sí que voy a leer como lo sugiere. Un poema de... Siempre le dije que ella podía interrumpirme y... Estoy consensuado. De la parte de vacío, que abre con una cita de Gil de Viedma que no voy a leer, aunque Gil de Viedma también es un pedazo de poeta, pues de este mismo. La soledad de los números primos, 1. La desesperación y la certeza se unen en la lógica oscura de los números primos, en la separación elástica que los distancia de los frágiles palacios acrisolados donde aún habita tenue la luz. Y bueno, respecto a la relación entre ciencia y poesía, pues a lo largo de la historia es bastante amplia la relación entre literatura y matemática, pero sí es verdad que en mi caso es sobre todo un tema, bueno, Lewis Carroll, el autor de Alice era matemático, hay un montón de grupos franceses que utilizaban, Ulipo por ejemplo, el taller de literatura potencial utilizaba muchísima probabilidad para crear, pero en mi caso sí es verdad que sobre todo es un tema, y en concreto el tema de los números primos, y todo esto viene de una novela de risa que en su momento nos leímos varias personas de mi clase, que se llama La soledad de los números primos, de un autor italiano que es Paolo Giordano. Y bueno, la novela era una historia de amor de dos personas, un chico y una chica, que constantemente se iban acercando, alejando, se volvían a acercar y tal. Y hay un concepto que es los números primos gemelos, que son, bueno, los números primos son infinitos, no descansan, o sea, quiero decir, cada vez hay más lejanía entre un número primo y el siguiente, pero siempre encontramos otro, ¿no? Y siempre hay un momento en el que se encuentran dos números primos seguidos y solo separados por el par que hay en medio. O sea, que se distribuyen con mucha lejanía, pero luego siempre hay dos casi juntitos que no llegan a estar juntos.
Entonces, pues bueno, esa historia la que articulaba la novela, y yo creo que a mí me marcó. La soledad de los números fríos. Claro, sí. Esa novela, por cierto, desapareció de mi poder. No sé quién la tiene. Ya de tanto poder. Bien, la siguiente parte está titulada con el símbolo del corazón. Hay una serie de poemas tituladas Pirineos, que podría ser la cadena montañosa, quizá un lugar mítico para ti, pero fundamentalmente creo que habla de amor. No sé si es así o no, es mi pregunta. Para terminar, quizás el poema de las tres puñaladas, que me gusta mucho, me recuerda a los célebres tres heridas de Miguel Hernández. Bueno, y seguramente quería que me confirmara si es así, si qué papel juega en tu poesía la generación de la guerra, Machado, Lorca, Alberti, Hernández, etcétera. Sí, pues, sí, es verdad, tu intuición es totalmente correcta. Tiene que ver con esas tres heridas, la del amor, la muerte y la de la vida. Y igual puedo leer primero el poema y después un poco. Se titula Tres puñaladas y abre el poema dos citas, una del grupo El último vecino, que dice fuiste tú, la noche interminable, y otra de un autor que es Pere Ferrer, vinculado a este grupo de los novísimos y tal, que hicieron, pues llevaron a cabo fueron muy conocidos por cierta renovación del lenguaje, que tampoco fue tan novedosa, pero bueno, quizá ellos la popularizaron más. Que dice la cita de Pere Ferrer: tiene el mar su mecánica, como el amor sus símbolos. Hay sintagmas que llevas clavados en ti, como tres rosas de sangre, como tres agujas de luna, como tres puñaladas de sal. De tu traje de luces penden tres palabras: un adiós de hierro, un te quiero de viento, un nunca morirás de azar. Caminas con la capa ennegrecida hacia el ruedo de la tierra de la sangre de la mar. En la arena afilada de espejos tan solo espera, tú como sueño terrible, tú como bestia querida, tú como selva impenetrable. Y sí, este poema, bueno, la verdad es que, claro, el símbolo del corazón ya daba pistas. Sí que esta sección pues trata más de, pues sí, del amor, pero claro, al final, bueno, es un amor pues muy literaturizado, ¿no? Pero bueno, sí que quizás aquí es la parte en la que se advierte más el plano autobiográfico. Sí. Sí, bueno, y sí, el nombre de Pirineos, que suena un poco extraño a lo mejor que no sea Pirineo, también es un juego de palabras con un nombre propio, no recurrente en mi vida, que bueno, pues que no lo Pirineo la cadena montañosa. Hace el juego, pero no, o sea, es el juego de palabras en sí, ¿no? Vale. Bueno, pues ya estamos yendo hacia el final. En la penúltima parte, titulada con un asterisco o una estrellita, como queráis, abre con una cita de Blade Runner y hay una serie de poemas sobre el ordenador HAL de la Odisea en el espacio. Creo que aquí se trata el tema del lenguaje y de la incomunicación o comunicación. Os vuelvo a repetir lo que he dicho casi al principio. Yo creo que la poesía, la verdadera poesía, es la que interroga, la que genera preguntas y esas preguntas llevan a un silencio reflexivo, ¿no? Y la que se establece un diálogo, o por lo menos se intenta establecer un diálogo entre lector y autor, o el poeta dialoga con otros poetas. Yo te pregunto, ¿tiene mi misma opinión y qué influencia tiene para ti el cine y la música? Pues, claro, la pregunta es un poco complicada, ¿no? Para mí la verdadera poesía, claro, la verdadera poesía, tampoco, o por lo menos la poesía que me interesa, o cómo entiendo yo la poesía, sí es verdad que parte de, bueno, generalmente yo creo que tenemos un poco la idea esta de herencia romántica, de la poesía es expresión de los sentimientos, ¿no? Y uno coge y el poeta como que saca lo que tiene dentro y lo pone fuera, ¿no? Y para mí en realidad, y bueno, y creo que es un modo coherente de verlo, en realidad para mí la poesía tiene también mucho que tiene que ver con un trabajo casi en parte más artesano con el lenguaje, ¿no? Y para mí sí que hay, o sea, por un lado estaría ese trabajo, ¿no? Que muchas veces, y eso a mí me preocupa un poco cuando se habla de la poesía actual, ¿no? O sea, muchas veces me preocupa el que no se vea que no es un sentimiento que no es un sentimiento que sale y se pone en la página en blanco, ¿no? Sino que realmente eso está mediado, hay mucho trabajo sobre la palabra, hay también mucho diálogo de poetas con poetas dentro del mismo poema. O sea, que tiene hay un trabajo artesano también, ¿sí? Un trabajo... Un oficio de escribir. Claro.
y que no es algo que salga de forma inmediata, sino que está ahí atravesado por muchos factores. Y luego, por otra parte, para mí sí que hay como una especie de un poco fuerza un poquillo casi mágica de unas palabras que te impelen, ¿no?, a que sean puestas sobre la página, que sean seleccionadas. Hay un poco de invocación en la poesía, ¿no? Que de hecho eso también me recuerda a un verso de Antonio Gamoneda que me impresionó un montón cuando lo leí, con el que se abre Descripción de la mentira, que es uno de los poemarios más conocidos, que dice: no creo en las invocaciones, pero las invocaciones creen en mí. Entonces, para mí eso es un poco esa idea de ese lenguaje que te llama y que tienes que plasmarlo, ¿no? Bueno, yo creo que vamos medio bien, ¿no? ¿Ves? La máquina que se revela. Aquí está el ordenador. Son y cuarto, nos quedan 5 minutos. Vale. Y luego el papel, claro, entonces pues todo esto del tema, eso, pues esa llamada, y también está ese tema de la incomunicación que también salió un poco antes, ¿no? Que al final siempre parece, pero vamos, esto no escribiendo poesía, sino yo creo que en nuestro día a día como que al final lo único que tenemos, o lo que más tenemos en realidad es el lenguaje y las palabras, pero siempre parece que, o sea, es lo único, pero siempre parece que falta, porque nunca es muy difícil llegar a comunicar bien lo que uno siente o comunicarse con los demás, ¿no? Incluso ya a nivel... Claro, estamos llenos de malentendidos, dice, el lenguaje es lo único que tenemos, pero falla mucho, ¿no? Entonces, claro, a la hora de escribir, pues también hay un impulso ahí de quiero escribir y siento esto, pero es muy difícil, pero siempre va a ser algo con una falta, ¿no? Con una carencia ahí. Y luego el papel del cine y de la música. Sí, pues sobre todo el cine para mí es muy importante porque al final, pues de pequeña he estado viendo mucho cine, ¿no? Mis padres me ponían ahí películas, yo quería verlas una y otra vez también, los torturaba viendo Casablanca una y otra vez. Y al final, claro, y al final pues ha conformado mi imaginario, ¿no? Incluso más que la poesía en realidad. Y bueno, y la poesía también es algo muy visual. Y la música, pues sí, también es importante, pero sobre todo igual como referencias casi poéticas, de bueno, letras y también un poco culturales, incluso un poquillo, ¿no?, de subcultura, ¿no? De que al final a mí pues ciertos grupos, ¿no?, a lo mejor bueno, indie, no existía el indie, ¿no?, más rockerillos, ¿no?, o más punky o más lo que sea, pues al final es la que ha construido la cultura que yo y que mucho y tenemos, ¿no?, de cultura juvenil y eso para mí también ha sido muy importante. ¿Lleva algún...? No. Pasamos a la última parte y le ya al último poema. Vale, sí. Bueno, la última parte lleva una cruz de Santiago, ¿no? Sí, es una cruz de Santiago. Es una cruz, el símbolo que había un poco en el teclado, ¿no? Fernando. No, es que como me llamo Santiago, yo digo ya... Lo hizo por mí, aunque no me conocía, pero... Casualidades, ¿no? Las invocaciones. Sí, es una cruz de Santiago. Es una cruz de Santiago. Bueno, yo creo que el destino a veces nos pone... Soy número único. Bueno, pues de esta parte no hice mucho, nada más que pedirte que leyera el poema de la mujer de 30 años, pero yo creo también que ahora se me está ocurriendo, ¿no?, que über den Tod sprechen wir nicht. Sobre la muerte hablamos. Vale, no hablamos sobre la muerte. Entonces, es que está muy reciente, es que mañana es el día de los santos, ¿no? Hoy. Mañana es de los difuntos. Y Halloween no lo nombro porque yo estuve durmiendo. Venga, no hablamos de la muerte. Lee el poema de los 30 años y ya está. Bueno, este poema está en la parte final. A ver, sigo ahí. La parte final, pues son sobre todo poemas sobre al final la condición de ser mujer, y este en concreto se llama La mujer de 30 años y empieza con un verso que en realidad está robado de un poema de Byron que le robó Gil de Viedma. Entonces, pero venga, que como decía, dice: de todas las bárbaras edades medias la más terrible era del hombre, o no estoy mezclando con otro ahora. Bueno, la mujer de 30 años. De todas las bárbaras edades medias, la más terrible, la de la mujer de 30 años, demasiado vieja para retozar con los jóvenes, demasiado joven para escoltar a los hombres, según las revistas de moda, adelgazamiento y hogar. Por la incapacidad irresoluble de vivir, conservando la exactitud de un cuerpo exquisito,
por la consecuente pérdida irreparable de un primoroso esqueleto que bien podría hacer las veces de lámpara o elegante cuadro de salón, tomamos la determinación inapelable de vivir lento y dejar un terrorífico y abigarrado cadáver, una muerta plagada de arrugas, desgarradas, gastadas por la vida, las ciegas pupilas extenuadas y la piel endurecida de tanto amar. Cuando se acerque el viaje al fin, habré surcado con mis dientes vacilantes los misterios oscuros de la noche, penetrado las grietas epidérmicas de un cuerpo marchito e inclemente, que no será aquel híbrido Sísifo Lázaro que lucha cada día, todos los días, por resucitar. Viviré lento, moriré fea, descansaré en la tumba con buena memoria vieja, buena memoria. Hincaré mis uñas en los escombros que eran antes mi corazón malhumorado, y recibiré el amor de la tierra sin ningún amago de lucha por rejuvenecer o vivir, pues tendré, así lo dice un pequeño Dios, toda la muerte por delante.